De hoy, y quiero que busquen en su Biblia Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 está después de Timoteo, antes de Filemón. Es una carta muy pequeña, solo contiene 3 capítulos, así que si usted lo tiene, le invito a que se ponga nuevamente de pie y vamos a dar lectura todos juntos. Tito capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y dice así: justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí donde usted está, yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti, oh Dios, pidiendo ese favor tuyo. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Abre nuestro espíritu, Señor. Abre nuestro ser y que podamos entender esta palabra, oh Dios. Que podamos hacer nuestra esta palabra día a día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a hablar referente a Timoteo. Esta carta solamente tiene 3 enseñanzas básicas que son muy esenciales en la iglesia. La primera enseñanza que da es en el capítulo 1, requisitos de ancianos y obispos. Nos da el orden, cómo tiene que estar la iglesia, cómo se tiene que manejar la iglesia, quiénes tienen que estar al frente, quiénes tienen que servir. También nos habla en el segundo capítulo, nos habla acerca de la sana doctrina, que como iglesia tenemos que tener una doctrina sana, una doctrina limpia, una doctrina sin mancha, que nuestro fundamento sea la palabra de Dios, ¿sí? Que no enseñemos fábulas, que no enseñemos cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y eso le decía Pablo a Tito: Tito, te encarezco que en la iglesia haya un orden, te encarezco que en la iglesia haya una sana doctrina. Pero le da la tercera enseñanza que está en el capítulo 3. Le habla a Tito y le dice que no se olvide de la gracia de Dios, que no se olvide de ese regalo que Dios ha dado a la humanidad para que ellos sean salvos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que como personas que hemos conocido a Dios, aprendamos a sujetarnos a las autoridades, que nos sujetemos a los gobernadores, que no seamos hijos rebeldes, que seamos hijos obedientes. Y eso es algo que el cristiano tiene que trabajar.
porque nadie nace siendo obediente. Desde chiquitos los niños empiezan a entrar en ellos, o hay en ellos ese espíritu rebelde. Le dices, junta esto, y te dicen no. Haz esto, y te dicen no. Y te contestan, y se imponen, y de bebés incluso les quieres cambiar el pañal, y se avientan porque siempre quieren hacer su voluntad. Y esa es una característica nuestra, pero dice la palabra de Dios, tú que has conocido a Dios, aprende a ser obediente, aprende a sujetarte a las autoridades que son puestas por Dios aquí en esta tierra. Y qué difícil es sujetarse a gente que es corrupta, qué difícil es sujetarse a gente que no va conforme a la voluntad de Dios. Pero dice la palabra de Dios, sujétate no porque él sea una persona honrada, sea una persona decente, sujétate por la autoridad que le han dado a esta persona. Tú vas a un banco, encuentras gente en la puerta que se llaman policías. Donde quiera que nosotros vamos, siempre va a haber una autoridad. Como personas que conocemos a Dios, tenemos que aprender a sujetarnos. Vas a la primaria, el que está de frente, ¿quién es? Es el director. Si vienes aquí a la iglesia, ¿quién es el que está al frente de esta congregación? Es el pastor. Sí, a donde quiera que vamos, siempre va a haber alguien superior a nosotros. Eso habla de que nosotros tenemos que aprender a tener mansedumbre. Tenemos que aprender a tener humildad. Versículo 2 dice así: que nadie difame. Sí, que nadie difame, que nadie critique, que nadie hable mal de los demás, que nadie diga mentiras, que nadie juzgue a los demás, que nadie hable engaños sobre otra persona. ¿Sí? Difamar es decirle a más de 3, 4 personas que una persona cometió un error. Difamar es hablar algo de, a lo mejor, un error que la persona hizo, o la deficiencia de su carácter, ¿no? Si la persona, no sé, pues a lo mejor que sea enojona, puede ser que la persona es muy irresponsable, que tú no la difames. Que en tu boca no salgan palabras de difamación a los demás. Y como que se nos da mucho eso. Como mexicanos se nos da mucho difamar a las personas. Hay culturas que son muy diferentes. Los americanos, tú les haces algo y les da igual. Los americanos, si tú los saludas, les da igual. Si tú te acuerdas de su cumpleaños, les da igual. ¿Sí? Si tú no les prestas atención en un lugar, les da igual. ¿Pero qué los mexicanos? ¿Sí? No nos saludan y ya dijimos no, y empezamos a difamar a esa persona. No, fíjate que fulana no me saludó, y no me saludó, quién sabe qué le habrá hecho. Y vas y le dices a otra, no, fíjate que está enojada conmigo. Y así vamos difamando, como que se nos es costumbre. Y dice el Señor, recuérdales que esas cosas ya no las hagan. Vamos a ver qué más dice. Dice en el mismo capítulo 2, que no sean pendecieros, que no sean, en pocas palabras, como dicen los niños, peleones. ¿Verdad? Es que es bien peleón. Nada más se la pasa peleando conmigo. Me quita todo. Me dice cosas. Que aprendamos a no ser así. Que seamos esas personas que cuando alguien nos dice algo, quédate callado. Ayer incluso platicaba con unas hermanas, ¿no? Y me decían, ¿por qué será, pastora, que a veces la gente se parece una con otra? Le dije, porque actuamos a veces de la misma manera, ¿no? Y platicábamos y me decían, es que yo conozco a esta persona y yo veo que se parece mucho a su mamá. Le dije, ¿qué crees que resalte más de la mamá? Y me dice, pues no sé. Le dije que nunca se quedan callados.
que cuando dicen algo, siempre no le puedes decir algo porque siempre hay algo adelante, ¿no? Mira, es que esto le hiciste, sí, pero es que usted me dio malas órdenes. Mira, esto, pero lo hice por esto. Siempre hay una justificación. Nunca podemos quedarnos callados. Si es el esposo o la esposa, cuando quieres hablar de un problema que hubo, una situación o algún error que cometió tu cónyuge, mira, es que tú me faltaste el respeto, es que tú eres muy grosera, ¿no? Siempre hay algo que va adelante, nunca pueden aceptar de sus errores. Y la persona que no acepta sus errores es una persona que es contenciosa, le gusta estar peleando todo el tiempo y nunca se queda callada, siempre está adelante, ya sea regañando, diciendo esto está mal, esto es así, esto es asá. ¿Sí? No hay humildad en ella. Y el apóstol Pablo le decía a Tito, cuídate de hacer todo esto. Vamos al siguiente punto, ahí mismo. Sino que sean amables, mostrando la mansedumbre para con todos los hombres. Qué difícil a veces ser amable. Es bien difícil. ¿Saben por qué a veces es difícil? Porque cada vez que somos amables, muchas veces como que demostramos la debilidad de nuestro carácter, y no es así. Una persona amable es una persona que tiene una gracia, un amor, una ternura, y las personas amables se encuentran con los dedos, porque hay pocas personas amables. No muchos somos amables, no muchos somos atentos. Si yo les preguntara aquí a sus esposas, ¿qué tan amables son sus esposos? No levanten la mano. A lo mejor muchos me dirían, pastora, desde que me casé ni siquiera me ha abierto la puerta del carro. Pastora, me ve cargando las bolsas de mandado y ni siquiera me dice, te ayudo, mujer. Pastora, ve que estoy enferma y ni siquiera se preocupa por comprarme una pastillita. Pero si le preguntara yo al esposo, ¿qué tal de amable es tu mujer? También tendrían sus cositas. Pastor, que le preguntara yo al hombre, a ver, ¿cómo es tu mujer? ¿Es amable? No, pastor, le llevo del trabajo y tengo hambre. ¡Ay, sírvete! ¡Ay, caliéntate la comida en el microondas! ¡Ay, estoy cansada! ¡Híjole, ya me voy a trabajar, necesito una camisa! ¡Ay, plánchatela! ¿Sí? ¿Qué tan amables somos? ¿Qué tan atentas somos con él? Que se enferma el marido, pues, ¡ay, se está haciendo! Mira qué chipilón, ¿no? Que sí son chipilones unos. Pero a veces la mujer no somos atentas, no somos amables. Miren, yo no sé cuántos de ustedes les gusta ir a comer a restaurantes o a lugares donde vendan comida, ¿verdad? Yo soy así, no sé usted. Pero yo sí desde que llego me tratan mal, yo ya no regreso, y aquí está mi esposo, ya no regreso. Si desde que llego no veo una atención buena, yo ya no regreso. Porque es incómodo llegar a un lugar donde no te atiendan bien. ¿Sí? Es incómodo. Si usted ha ido a un lugar y lo han tratado mal, a lo mejor más de uno la comida ya no le supo. A mí me gusta mucho, cuando voy a Cuernavaca, me gusta ir a Carl Jr. ¿Y dice por qué? Porque Carl Jr. te dan el mejor servicio, de verdad. Aquí está mi esposo. Y todo, y una servilleta, y te quita la servilleta sucia, y le ofrezco esto, y le ofrezco lo otro. ¿Sí? Aquí cuando vas también aquí al Comal y La Olla, no sé cuántos han ido, aquí en Tehuistla también, hay de muy buen servicio. Y el otro día es que fuimos, mi hijo Josué invitó a mi esposo a comer porque fue el Día del Padre, y de regalo le dijo, pa, te invito a comer. Y me dice, mamá, tú también puedes ir, dice, pero que te pague mi papá. Pero fui, ¿no? Llegando ahí, mi hijo, pues, casi nunca ha ido mi hijo a ese lugar, es la segunda vez que va. Pero mi hijo estaba asombrado y dice, ¿cómo atienden? Ay, ¿cómo es? Bueno, hace 8 días también nos invitó Abraham, porque también invitó al papá a comer ahí mismo. Pero
Josué dice, qué bien atienden, ¿verdad? Qué bonito se siente. Le dije, así es, hijo. Y me acuerdo que cuando terminó de comer, mi esposo estaba muy lleno. Dice, ya nada más esto. Aparte de que se pidió el plato más barato, porque sentía feo que pedir algo y que mi hijo tenía que pagar. Mi hijo se pidió sus camarones. Y él se pidió una cecina, algo así, unas enchiladas, algo así, algo barato. Pero agarra y le dice al mesero, iré, venga, sí, tráigale postre a mi papá. Y dice Oscar, no quiero postre. Y me voltea a ver y dice, no sé si le alcance. Y dice, no, dele un postre, agárrate un postre. Le dice, quiero que agarres un postre. Y dice, bueno, un cafecito, tráigale un café a mi papá. Y le trae, mire, la cremita también, ¿no? Entonces, así actúa una persona amable. Así debe actuar una persona amable. La persona amable es aquella que se preocupa por ti. Es aquella que está al pendiente de tus necesidades. ¿Y saben qué es lo más triste y más feo? Que todos nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos nos gustan que nos atiendan. Pero ¿por qué cuando se enferma la otra persona, tu cónyuge o un hijo, a veces te cuesta atenderlo? Ya, se te quita el dolor de cabeza. Ay, qué exagerado eres. Ay, tómate esto. Pero cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué pasa? Queremos toda la atención, queremos la amabilidad, ¿sí? Es importante que como cristianos en nosotros resalte la amabilidad, ¿sí? Tenemos que ser amables. La amabilidad tiene que ver con la conducta, tener una buena conducta, aunque te duela, aunque te pese, aunque entre la persona que a lo mejor algún día te hizo algo, sea amable. Y eso decía Pablo a Timoteo. Vamos a seguirle. En el versículo 3 dice algo, ¿sí? Dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, no teníamos razón, éramos tardos para entender las cosas. Y el Señor dice, ya no seas así y no juzgues a los que son así, porque en algún tiempo tú fuiste también insensato. Tú fuiste una persona que no entendía razones. Fuiste una persona que te decían y tú siempre decías lo contrario, siempre ibas a la contra. Dicen que había una vez un señor que estaba buscando a su esposa en el río y la corriente iba hacia abajo y él la buscaba hacia arriba. Y le dice a un amigo, ¡hey! ¿Qué buscas? Dice, ando buscando a mi mujer que se aventó al río. Dice, pero la corriente va hacia abajo. Dice, pero es que ella es tan terca que capaz de que le está haciendo para arriba. ¿Cuántas mujeres hay así? ¿Cuántas mujeres sabemos así? Que nos distinguimos por ser tercas. No seamos así. Bueno, sigamos. Rebeldes, o sea, no seamos rebeldes también. Y dice así, extraviados y éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué tiene que ver con esto? Concupiscencias. Antes eras adúltero, ya no tienes que serlo. Antes eras fornicario, ya no tienes que ser fornicario. Antes eras mentiroso, ya no seas mentiroso. Antes te gustaba hablar mal de las personas, ya no tienes que hablar mal de las personas. Nos decía nuestro pastor en Houston hace años, que él era cristiano y decía malas palabras. Y decía, y me abstenía de decirlas en la congregación, porque pues como yo era hija de pastor y cómo iba a decir malas palabras, dice, pero afuera las decía. Pero dice que un día estaba tan embravecido, se enojó. Y dice, y en la iglesia empecé a decir maldiciones. Dice, pero algo dentro de mí me decía, cállate la boca. Pero no lo podía controlar. Y dice yo seguía hablando. No sé si han sentido eso, que hay algo que te dice, cállate ya, cállate. Y tú estás duro y duro y duro. ¿Se han sentido o nomás yo creo? Y cállate la boca, dice él, yo opté por hacer esto. Así.
¿Cuántos a veces tenemos que callarnos nuestra boca para no difamar, para no hablar mal de los demás, para callar nuestra boca y quedarnos sosiegos, pues? ¿Sí? Y que te digas, cállate ya, pues, te ves bien ridícula como cristiana, faltándole el respeto a tu esposo. Te ves ridículo como cristiano, faltándole el respeto a tu esposa. Te ves mal, joven, hablándole mal a tus padres, levantándole la boca, diciéndole, contestándoles. Te ves mal, joven. Casi siempre uno cree tener la razón. Y yo les he dicho a más de uno de mis hijos porque yo creía tener la razón. Acá está mi hijo y aquí está mi esposo. Yo que me acuerde, y mi esposo me ha dicho a veces, es que a veces tienes que decir las cosas, pero yo que recuerde, aquí están ellos. Porque luego me dice, mate que tú tienes que hablar. Pero yo a mi mamá nunca así se los digo, y se los digo delante de mi esposo y delante de mi hijo. No me gusta nunca avergonzarla. Y me hace y me dicen y todo, y yo me trago las palabras, me trago a veces el coraje, pero yo, y te lo digo delante de mi madre, no le he faltado a mi mamá. Que le contradiga a veces, mami, pero me quedo callada. Estuvo 5 meses en mi casa, hace 1 año, y se los dije a mis hijos. ¿Vieron que yo contradije a mi mamá? ¿Vieron que me le puse al tú por tú? Ella decía, blanco está bien, blanco, rojo está bien, aunque se cayó 2 veces, pero está bien. Yo le doy por su lado. ¿Sí me entienden? Porque tengo que respetar a mis autoridades. Y aunque ya no vive conmigo, es mi mamá y tengo que respetarla. Pero les he dicho, yo nunca le he faltado respeto a mi mamá después de que me casé. Porque antes sí, cuando era joven y no entendía las cosas, pero cuando me casé, empecé a entender. En el momento que nació mi hija, me di cuenta, Señor, cuánto sufrimiento tiene una madre cuando da a luz. Y a veces uno como hijo es testarudo, es rebelde. Y mi madre hasta la vida pudo haber dado por mí. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de hacer bien a los demás. Si tú como hijo le has faltado el respeto a tu madre, arrepiéntete. Le has faltado el respeto a tu padre, arrepiéntete. Yo en la semana pasada fui a una barca y yo hablaba acerca de esto y quiero enfatizarlo porque es una vergüenza que como cristianos actuemos así. Les dice por qué. Nosotros como cristianos ya somos renovados por la gracia, somos cambiados por la gracia. Y qué tristeza me da escuchar a padres y madres que sus hijos ni un abrazo del Día del Padre, ni un abrazo del 10 de mayo, ni siquiera se dignaron a un regalito al papá, ni siquiera se dignaron a un regalito a la mamá. ¿Creen en verdad que la madre y el padre no merece algo así? ¡Caray! No le da siempre, a veces ni el 10 de mayo ni el 10 del Padre. Y no quiero que levanten las manos, porque aquí puede haber muchos padres y muchas madres que el 10 de mayo y el Día del Padre no recibieron nada de sus hijos, ni un chicle pues. No levanten la mano porque no quiero avergonzar a nadie. Pero si usted no lo hizo, miren, yo tengo a mi papá, está en México, y tengo a mi mamá acá. Aquí está mi esposo, yo lo enseñé a él a honrar a sus papás, porque él no lo hacía, ni un abrazo vaya les daba. Le decía, ahora le vas a ahorrar y dale un regalo a tu mamá, y dale un regalo a tu papá, y los obligaba, a mis hijos también. Los solteros, los casados ya no los puedo obligar. Pero yo los obligaba. Y mi padre, cuando fui a verlo a México hace 1 mes y medio, le dije, aquí está papi, un rollito, aquí está de tu cumpleaños. Y aquí está papi, el Día del Padre. Y me dice, hija, no he sido un buen padre. Le dije, no te doy porque seas bueno, te doy porque a mí me nace darte. Y le di un rollito y un rollito. Mi mamá es mamá, pero mi mamá, para mí, después de que mi papá se fue, ella fue padre y madre. Y el Día del Padre le di un rollito también. Dije, ten mamá, pero ¿por qué me das? Ten, para que te vayas a comer a un restaurante o algo, vete a comer por ahí. Pero yo no soy tu papá.
Le dije, no eres mi papá, pero quiero honrarte porque muchos años estuviste como mi padre. Y eso es lo que a veces como cristianos se nos olvida. Honrar a la gente, saber dar, ¿sí? Saber dar. Y dice aquí en el mismo versículo 3, en la tercera parte, viviendo, o sea, antes vivías en malicia, dice, y envidias, siendo aborrecibles y aborrecidos unos a otros. Hermano, que nuestra vida cambie, que no seamos los mismos aborrecidos de antes, que si tú quieres un perdón, arrepiéntete, pero que sea un perdón verdadero, porque si no solamente vas a aborrecer a la persona, ¿sí? La persona te va a aborrecer nada más. ¿Por qué? Porque nunca hay un cambio en ti. No hay nada en ti, algo que digas, sí es una verdadera persona que conoce a Dios y se hace aborrecido por todo el mundo, por tus malas actitudes, por tus rebeldías. Dice así el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nuestra vida cambió. No dice ahí eso, pero yo le estoy ahí, ¿no? Parafraseando. Cuando se manifestó la bondad de Dios en tu vida y en mi vida, vino un perdón, vino un cambio. Cuando tú conociste a Jesús, conociste su palabra, vino un cambio en tu vida. Y muchos lo vimos, porque más de uno te dijo, ¿qué te pasó? Tú eres diferente. Oye, ya no eres como antes. ¿Qué pasó en ti? Pasó que Dios mostró su amor y su bondad en mí y trajo perdón a mi vida. Trajo salvación a mi vida. Por amor, Dios mostró a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por ese amor, Dios muestra su misericordia, muestra su bondad. Dice Romanos 5:8, búscalo por favor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Que aunque vivíamos en nuestros deleites, en nuestros pecados, lejos de Dios, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Pero ¿quién mostró ese amor? Dios Padre. Muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros. Si Dios muestra su amor, ¿por qué no debemos nosotros mostrar el amor a los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo mostrar el amor a los demás? Por eso decía el apóstol Pablo a Tito, no te olvides de hacer buenas obras, no te olvides de ser manso, no te olvides de ser dadivoso. Yo mismo mostré mi amor sobre ti, dando a tu hijo. ¿Qué vas a mostrar tú? ¿O qué vas a dar tú para mostrar ese amor que yo te he dado? ¿Qué vamos a mostrar, hermanos? ¿Qué estamos mostrando? ¿Estaremos mostrando ese amor en Dios para los demás? ¿Estaremos siendo mansos? ¿Estaremos siendo buenos con la gente? ¿Serviciales con los demás? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Y aquellos que están acostumbrados a servir, ¿cómo les cuesta que les sirvan también? Se sienten incómodos. Aquella persona que siempre sirve, cuando te sirven, no quieres que te sirvan porque para ti es una incomodidad, porque estás acostumbrado a servir.
Pero Dios dice, muestra mi amor para con los demás. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21. Busca, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21. Si lo tienes, dice así: al que no conoció pecado, o sea, refiriéndose a Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Aquel que no conoció pecado, Jesucristo, se hizo pecador por ti, por ti, por ti, por mí, para que fuésemos justificados delante del Padre. Esto se llama gracia. Esto se llama perdón. Esto se llama justificación. Versículo 5 de Tito, regresa nuevamente ahí. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia en el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó no por obras de justicia, porque si fuera por obras muchos de nosotros estuviéramos fritos. Porque muchos de nosotros a lo mejor no mostrábamos la bondad, no mostrábamos la misericordia, no la mostrábamos. Mas sin embargo dice, no fue por obras, y qué bueno que no fuera por obras, porque no fuéramos salvos de verdad, no fuéramos salvos. Mas sin embargo dice que nos rescató por amor a Dios. O sea, el amor de Dios. Y yo quiero que entiendas en esta mañana que el amor de Dios es tan grande. Yo siempre he reconocido a Jesús y siempre oro y le digo, Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz, gracias por esa sangre. Y sé que el sacrificio de Jesús fue grande, hermanos. Pero ¿sabes dónde nació ese sacrificio? Nació en el Padre. Nació en el Padre, o sea, el Padre, su corazón está lleno de amor, aunque a veces vemos al Padre como el Padre justicioso, como el Padre que enjuicia, como el Padre que se enoja, como el Padre que va a juzgar a la tierra, como el Padre que va a condenar a la humanidad al infierno. A lo mejor lo vemos como el Padre que te cuesta acercarte y decirle, papá, ayúdame. Pero en Él nació el perdón. En Él nació la misericordia. Su corazón fue movido por ese amor tan grande que Él tiene por la humanidad, porque quien los creó fue el Padre. Y a lo mejor no entendamos a grandes rasgos o cabalmente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario o el sacrificio que hizo el Padre, pero ¿cuántos tienen un hijo? Varios tenemos hijos. ¿Estarías tú dispuesto o yo dispuesta a entregar a mi hijo o a mi hija para que dé su vida y su sangre limpie los pecados de aquella persona que a lo mejor ni siquiera está arrepentida? ¿Estarías dispuesto a entregar a tu hijo o tu hija que fuera muerta o que fuera quemada por aquella persona que ni siquiera para ti o para mí merece un perdón? ¿Verdad que no? Mucho no lo harías. Mas sin embargo,
Dice que el amor del Padre es tan grande que por su misericordia, dice que su amor se engrandeció, abundó, que Él mismo decidió dar a su Hijo Jesús por tus pecados y los míos. Y no solo eso, sino mandó a su Santo Espíritu a que te renovara y nos regenerara como seres humanos. ¿Estaremos hoy en día regenerados como Dios quiere que estemos? ¿O habrá ahí cositas que todavía falten en nuestras vidas? Y dice que no nos salvó por obras, porque nuestras obras delante de Él dice que son como trapos de inmundicia. No vamos a ser salvos por obras, somos salvos por la fe, pero tenemos que mostrar obras para que la gente pueda ver en nosotros a Jesús, para que la gente pueda ver en nosotros el perdón y el amor de Dios. Si yo digo acepto a Jesús y soy salva, pero sigo siendo la misma pecadora, la misma enjuiciosa, la misma calumniadora, ¿estaré mostrando el amor de Dios o el amor de Jesús en mi vida? No. Ahora la gracia de Dios fue derramada en tu vida y en mi vida, no porque lo merecieras. ¿Qué es la gracia, pastora? Te preguntarás. A lo mejor muchos ya saben. Un regalo inmerecido. Es un regalo, no sé cuántos han sentido un regalo inmerecido. Yo ya he sentido regalos inmerecidos. ¿Sí? Regalos que alguien te da un regalo y que tú ni lo pedías. Un regalo tan grande que decías tú, ¿cuándo imaginé tener eso en mi vida? Un regalo que a lo mejor tú ni te imaginabas, pero la persona te lo dio por bondad, por misericordia, no porque lo merecieras. ¿Les ha tocado ver que dice, te doy esto, aunque no te lo mereces, pero te lo doy? ¿Sí les ha tocado? Aunque te lo dan con reproche. Podría decirse que es gracia, pero no es gracia. Porque cuando a ti te dan algo por gracia, esa persona tiene que estar dispuesta a no recibir nada. Nada. Ayer platicábamos con unos familiares y hablaban acerca de cuando alguien pierde algo. Yo no sé si alguna vez has perdido algo. Yo esta semana perdí a mi perro y no dormí todo el domingo en la noche. Sí, pero a lo mejor alguien ha perdido una cartera, a lo mejor alguien ha perdido un anillo, algo de más valor para ti. No, a lo mejor has perdido un hijo, porque hay quienes han perdido hijos. Y has perdido algo, y si la persona que se encuentra eso que perdiste, te lo regresa, uno va a querer dar algo a cambio, ¿sí o no? Siempre quieres dar algo a cambio. Pero si la persona que te entregó eso te dice, no me des nada, así que se quede, te lo regreso porque es tuyo, te regalo esto, eso es gracia. Cuando tú cobras un favor, no es gracia. No es gracia. Gracia es recibir algo que no mereces. Algo que no mereces. Y así es el perdón de Dios. El perdón de Dios fue algo inmerecido para ti y para mí. Hay gente que dice, pastora, ¿cómo puedo pagar lo que Dios ha hecho conmigo? Siéndole fiel, amándolo, sirviéndolo. ¿Cómo puedo pagar, pastora? ¿Qué tengo que hacer? Entrégate a Él, ríndete a Él. Y fíjense que la gracia de Dios es tan grande. Vamos a buscar el versículo 7. No, en el 6. Desde el 6, versículo 6 de Tito.
Dice así, el cual derramó en nosotros, ¿qué derramó? Dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. La gracia es la que te justifica delante del Padre. La gracia. Miren, hay personas que dicen, y se da mucho eso de que, ay, este niño tiene gracia, o esta niñita tiene mucha gracia. Sí, eso es una gracia con la que uno nace, porque Dios te da esa gracia como que de danzar, o esa gracia de cantar, o esa gracia de ser amable, de ser carismático. Pero no me refiero a esa gracia, me refiero a la gracia, al regalo de Dios. Y quiero hacer una actividad, una dinámica. A ver, ven Abraham, rápido. Ven, Abraham. Ven, Erandi, tantito. Y ven, Ulises, Zeus, vengan para acá. Ponte aquí enfrente. Quiero mostrarle la iglesia. Ponte aquí enfrente. Pónganse aquí, hijos. Ajá, ahí. Les voy a hacer un ejemplo cómo se muestra la gracia de nosotros para el perdón. La gracia de Dios abarca varias cosas, pero entre ellas la primera abarca el perdón de pecados. Un ejemplo, que no es cierto, pero un ejemplo. Erandi cometió un robo. Él cometió una violación. Y él comete un asesinato. De los tres, ¿cuál de los tres ante nuestros ojos merece mayor castigo y mayor pecado? Para muchos dicen los tres. Otros dirían a lo mejor el que abusa. Otros a lo mejor el que privó de vida a alguien. Pero para Dios los tres pecados son igual. Y el Señor le dice a Erandi, aunque robaste, como tú te arrepentiste, yo te perdono. Y le dice al que violó, aunque pecaste, pero te arrepentiste, yo te perdono. Y le dice al que mató, aunque pecaste, pero te arrepentiste, yo te perdono. Ahora, ¿quién de los tres mostrará más gratitud? Nada más piénsenlo. ¿Quién de los tres debería mostrar más gratitud? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mide la gratitud? Por lo que hay aquí, en el corazón. Además de la gracia, y es algo que a lo mejor muchos no entendemos, hay una indulción. Y esa indulción nos justifica delante de Dios, pero delante de los hombres. ¿Han visto esos toros cuando salen al rodeo y que son bien bravos y a la gente hasta se para y bravo? Esos toros de lidia tienen que ser sacrificados. Pero a la gente le gustó tanto cómo ese toro peleó, cómo ese toro hizo en el ruedo, que ¿qué hace la gente? Se pone de pie y ¿qué hace la gente? Lo indula. Le dice ¿cómo le llaman? Al torero, no lo mates, déjale la vida. Y Dios hace a veces eso. ¿Por qué? No sé. Pero un ejemplo, Erandi que robó, te perdono, pero tienes que pagar la condena de cárcel y la tiene que aceptar. Le dice al que violó, te perdono, pero tienes que pagar una condena. Pero le dice al que mató, te perdono y te indulo. Y a veces dice uno, ¿pero por qué? Si este pecado fue más grande que el de ellos dos ante los ojos del ser humano.
¿Por qué? Porque a lo mejor la gracia estuvo más sobre él. Y es algo inmerecido. ¿Quién debería de estar más agradecido? Yo creo que los tres. Esa es la gracia. Gracias, muchachos. Esa es la gracia. Ahora yo te pregunto a ti, iglesia, ¿has sentido la misericordia de Dios? ¿Has sentido que alguna vez Dios te ha enludado y que dice, ¿sabes qué? Aunque mereces esto, mereces a lo mejor una enfermedad, a lo mejor mereces la cárcel, a lo mejor mereces vivir a lo mejor toda tu vida en tal situación, pero yo te indulo, yo te perdono, yo te limpio. ¿Cómo debería de estar nuestro corazón? Agradecido. Ponte de pie. Quiero leer este último versículo. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 1 al 2. Así de pie lo vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Así pues nosotros, como covoladores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Sube Abraham? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dice el Señor, el día que tú estabas con necesidad, yo te socorrí. ¿Cuántos hemos hecho oraciones expresas y que dices tú, híjole, ya tengo este problema y en el nombre de Jesús, Señor, y haces la oración expresa? O a veces es tanto el dolor que de un hijo enfermo te arrodillas y Señor, ayúdame, ten misericordia, Señor. Y a lo mejor tienes que pasar un proceso. A lo mejor unos en el momento Dios les cumple eso que estás pidiendo, esa oración. A lo mejor muchos necesitamos un proceso en el cual el Espíritu Santo va a ir regenerando nuestra vida. Pero sentimos la gracia de Dios. Sí, en esa necesidad, cuando tú clamaste, Señor, ayúdame, te necesito. A lo mejor dentro de ti clamaste, Señor, te necesito. Yo merezco la cárcel, yo merezco ser juzgado por la gente, yo merezco ser despreciado, pero por favor, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, restáurame. ¿Cuántos han sentido la gracia de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que no la tomemos en vano. Y en vano es que no demos fruto. En vano es que no vivamos como hijos de Dios. En vano es que con nuestros hechos blasfememos el nombre de Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás, si está tu familia, toma tu familia. Y yo quiero que des gracias a Dios ahí. En lo que nosotros entonamos esta alabanza, yo quiero que ahí donde tú estás diga gracias, Señor. Di gracias por aquello que tú me salvaste. Gracias por aquello que tú me perdonaste. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a un proceso, Dios, donde te hemos conocido, Dios.